Superando los sentimientos del fracaso y volvernos a levantar de nuevo. El fracaso y el ego, ese asiento metafórico de nuestra autoestima y nuestra propia importancia. Cuando fallamos nos sentimos amenazados, ¿cierto? Y esa sensación de amenaza puede desencadenarnos una respuesta de lucha o huida. Pelea. En el contexto del fracaso parece un desprecio generalizado del valor de la tarea o una crítica a las personas involucradas o a la injusticia de la situación a la que enfrentaste o enfrentas. Sin embargo, vuelo podría ser la respuesta más común al fracaso. Cuando huimos del fracaso, desviamos nuestra atención de la tarea que amenaza nuestro sentido con nosotros mismos como personas eficaces. Todo el mundo fracasa. ¿Cómo podemos y cómo hacemos que el fracaso sea menos amenazante para el ego? Aprender a fracasar es una habilidad como cualquier otra, lo que significa que requiere de práctica. Aprendamos y debemos de aprender a prosperar, incluso a pesar de tus errores más épicos que hayas cometido. Hola a todos, soy Alex Arroyo. En esta sesión del día de hoy conversaremos sobre cómo superar los sentimientos del fracaso para ayudarte a liberar los desafíos que enfrentas, permitiéndote alcanzar niveles extraordinarios de motivación y rendimiento. Recuerdo que a principios del 2021, sí, a principios del 2021 sufrí un ataque de ansiedad mientras daba un discurso ante 250 personas. ¡Wow! Me sentía desorientado, avergonzado, como coach de alto rendimiento y orador certificado. Se trataba de un cliente sumamente importante. Cuando dejé de hablar, alguien me trajo una silla y un vaso con agua. Me senté frente a un mar de murmullos y caras preocupadas, preguntándome si mi carrera como orador había terminado. Hace 10 años, ese habría sido el final de la historia. Me habría escabullido del escenario y habría también devuelto el dinero. Pero en lugar de eso, me puse la mano en el corazón, tomé conciencia de mi respiración y me recordé a mí mismo que no estaba solo. Me hablé a mí mismo como hablaría con mi mejor amiga. ¿Cómo supe hacerlo? ¿En qué parte me he pasado igualmente la última década enseñando resiliencia a igual y fracaso a mis clientes y a ejecutivas? Resulta que aprender a fracasar es una habilidad como cualquier otra. Sí, así como la escuchas. Lo que significa que requiere de práctica, práctica diaria. Y aquí te voy a mostrar cómo afrontar un contratiempo. Y recuerdo una frase que me gusta mucho y parafraseando un verbo chino. Si te caes 7 veces, debes de levantarte 8. Después de fracasar en el discurso, mi primer instinto fue culparme a mí mismo. ¿Cómo pude dejar que los nervios se apoderaran de mí? Fue la primera pregunta. No soy capaz de hacer esto. Esto es típico muchas veces de las personas que en algún momento, no sé si tú has sufrido esos reveses. Ahora, cuando alguien mete la pata hasta el fondo, es probable que cuestione sus capacidades o sus habilidades también. En parte, este tipo de autoinculpación es un problema que puede inhibir a las personas a asumir riesgos en el futuro. Si vas a estar convencido de que eres fundamentalmente defectuoso, cada vez te vas a quedar corto. Ahora, ¿por qué no te alejas de la incertidumbre y vas a lo seguro? Como también lo afirma Carol Dweck, profesora de psicología de la Universidad de Stanford, y ella llama a esto mentalidad fija.
La creencia de que el fracaso es un callejón sin salida en lugar de una parada en el camino hacia la mejora continua. Lo que hay que tener en cuenta es una mentalidad fija, en esa mentalidad fija es una mentalidad de crecimiento. Es decir, la capacidad de ver el fracaso como una oportunidad para aprender, porque debemos de verlo de esa manera. Hay un fracaso o si lo ves como un fracaso, no, velo de la forma en la que puedas aprender. ¿Qué debo de aprender de esto? Aconsejo a mis clientes que se hagan las siguientes preguntas cuando duden en asumir un riesgo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces, ¿puedes afrontar ese resultado? ¿De qué recursos dispones para afrontarlo? ¿Cuáles son los recursos que dispones ahorita, en el momento presente, que ocurre algún percance? ¿Cuáles son los posibles beneficios de tu fracaso, incluso si la situación no sale bien? Para mí, el peor resultado era que no me volvieran a invitar a hablar en público o que mencionaran esa debacle, mi debacle a otra persona. ¿Podría soportarlo? No me haría feliz, pero podría arreglármelas. Mientras tanto, intenté centrarme en cómo este fracaso podría hacerme mejor persona, quizás más empático conmigo mismo, con las personas que me rodean, muchos de los cuales o mis clientes que sufren ansiedad cuando van a iniciar un proceso, lo que me convertiría en un profesional más cercano y eficaz. Los nervios de volver a subir al escenario también me empujaron a reforzar mi discurso de una forma que probablemente no habría hecho de otro modo. Puede que ese discurso me saliera mal, sí, pero también han sido muchos otros mejores, lo sé. Y sin embargo, me resultaba difícil recordarlo en ese momento. ¿Cuántos otros mejores habían habido? En lugar de eso, me centré en lo que había hecho mal, escudriñando las caras del público, imaginando todas las formas en las que me estaban juzgando. Eso eran mis pensamientos. Ese tipo de pensamientos distorsionados es habitual, pero hay formas de evitarlo. En mi caso, me recordé a mí mismo que había dado un discurso de dos sesiones de coaching de alto rendimiento de uno de mis programas el día anterior ante un grupo de estudiantes y clientes, algunos de los cuales me dijeron, wow, eres un maravilloso orador y un extraordinario coach. Eso fue lo que esos estudiantes universitarios me dijeron. Y era la segunda vez, por cierto, que iba a hablar ahí. Por algo me habían vuelto a invitar. Entonces decían en mí adentro, ¿cierto? Ahora, también has tenido una serie de éxitos. De lo contrario, no estarías tan disgustado por un revés. Intenta recordar cuáles son esos éxitos para tranquilizarte después de un paso en falso. No se trata de fingir que no se ha cometido un error, sino de recordar quién eres más que ese error. Así que, ¿has fracasado? ¿Quién está siendo duro contigo? Probablemente no sea tu jefe, tus compañeros de trabajo o tu mejor amigo, sino tú mismo o tú misma. Ahora imagina que realmente es tu mejor amiga la que ha fallado. ¿Qué le dirías? ¿Acaso le dirías que es una fracasada y que nunca se va a recuperar? ¿O le dirías que ha tenido muchos éxitos, que también lo superará y que incluso podrá aprender de ello? La autocompasión es la práctica de ofrecerte a ti mismo la misma gracia que darás a los demás. Y está relacionado con la reducción de la vergüenza y la ansiedad tras un revés, tras cometer un error. Porque muchas veces no queremos ser vulnerables y
tampoco ser autocompasivos, lo que significa que muchas veces somos más propensos de utilizar la autocrítica como vía de penitencia y motivación. Al igual que el fracaso, la autocompasión puede aprenderse. Y hoy les voy a brindar 4 pasos sencillos, desarrollados que ustedes pueden igual también desarrollar día a día. Así que toma nota. Y como número uno, observa cómo te sientes sin exagerar ni negar tus sentimientos. Por ejemplo, en mi caso, después de mi ataque de pánico, intenté evitar inflar lo que había pasado. Por ejemplo, mi carrera estaba acabada o fingir que no había pasado. Entonces, ok, sigue adelante, estás bien. En lugar de eso, intenté conectar con la verdad del momento presente. Me sentía avergonzado y asustado, por supuesto, pero es importante reconocer tus éxitos. Hay otras formas de apuntalar tu propio ego. Te vuelves más capaz de tolerar fracasos en sus campos, en parte porque tienen un historial de logros futuros basado en un compromiso. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Como número dos, recuerda que no estás sola, que no estás solo. Desde luego, no soy la única persona a la que entra en pánico delante de una multitud y decirme a mí mismo lo que era solo que habría exacerbado mi vergüenza. En lugar de eso, me recordé a mí mismo que era un ser humano normal y corriente y que esto pasa. Incluso pensé en Laura Escanés, que sufrió un ataque de pánico y ahora, años atrás, presentaba un podcast de la parte de psicología, esta parte de fracaso. Muy bien, como número tres, imagina lo que le dirías a tu mejor amiga en esa situación. Luego dirige esas palabras para ti mismo. ¿Qué le habrías dicho a tu mejor amiga? No puedes controlar lo que está pasando ahora. Y hoy has dado otros dos discursos a tu cliente y le ha encantado. La gente entenderá lo que ha pasado esta noche. Y a un largo plazo también puedes experimentar una reactividad reducida al encontrar el mismo evento problemático, quizás semanas o meses después. Muchas veces son menos los pensamientos vulnerables recurrentes o la rumiación. También puede ser útil escribir sobre el fracaso pero eso sí, en tercera persona, desde el punto de vista de un yo futuro que está recordando el fracaso. Y por supuesto, compartir tu propia historia de fracaso. La gente tiende a ocultar sus propios fracasos por vergüenza, pero hay formas de convertir el fracaso en éxito, transformándolo en una historia de crecimiento como esta la que les estoy contando a ustedes. En mi caso, canalicé esa autoconversación en valor para poder continuar. Finalmente, por supuesto, me puse de pie detrás del atril y pude terminar. Y como número cuatro, practica la atención plena. Sí, debes de practicar la atención plena. Hay otra razón más por la cual el fracaso a menudo contiene información superior. Esa información superior del fracaso viola las expectativas debido a que la gente nunca tiene la intención de fallar. El fracaso puede ser sorprendente, lo que tiene el feliz efecto de despertar nuestros cerebros, y un cerebro que está despierto aprende más que un cerebro sonámbulo. Cuando se sienta sorprendido por el fracaso, tómelo como una señal para estar atento y sentarse con él en lugar de ignorarlo. No lo ignores. De hecho, varios estudios sugieren que la práctica de la atención plena, es decir, cultivar la conciencia sin perjuicios de esos pensamientos y las experiencias, puede ayudarte a superar el fracaso. Así que, por ejemplo, cada vez que aplico una fuerza interna que a veces no sé de dónde sale,
para seguir en movimiento. Luego de algunos minutos de tristeza, inmediatamente comienzo a hacer algo productivo. Escribo un artículo, completo tareas pendientes, ordeno el closet de mi casa, practico deportes, o voy a nadar, o voy a trotar, voy a andar en bicicleta, en fin, lo que funcione para ti. No se trata de distraerse, sino de redirigir la energía de las emociones del fracaso hacia otra cosa que te permita balancearla de una forma proactiva y positiva. Al hacer esto repetitivamente, diario, a lo largo de los días, vas a empezar a sentirte con menos ansiedad que el fracaso, porque se te van a abrir más panoramas más alentadores. Gracias por estar y nos vemos pronto.